Un sobre negro. Un sello rojo como sangre seca. Y dentro, el nombre del monstruo que lleva años destruyendo a todos desde las sombras. Eso es lo que llegó hoy al Valle Salvaje. Y te juro que cuando Bárbara abrió ese papel con las manos temblando, nada volvió a ser lo mismo. Un carruaje negro se detuvo frente al palacio cuando el sol apenas comenzaba a asomarse. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. Y sin embargo, ese vehículo traía dentro todo lo necesario para incendiar el valle hasta los cimientos. Francisco estaba barriendo la entrada del palacio. Pensaba en Peppa, en lo bien que iban las cosas entre ellos, en esa calma frágil que parece siempre a punto de romperse en Valle Salvaje. Levantó la vista hacia el camino y la escoba cayó al suelo. Porque el escudo grabado en la portezuela era inconfundible. Era el escudo de los Guzmán. No tardó ni un suspiro en subir las escaleras de mármol y llegar jadeando al despacho donde Rafael revisaba documentos con Atanasio. Las palabras le salieron entrecortadas. El apellido Guzmán cayó en ese cuarto como una roca en agua quieta. Atanasio and Medicio. Rafael se levantó en silencio, se ajustó el cuello de la camisa con la serenidad de quien ya aprendió a gobernar sus emociones y bajó a recibir lo que fuera que ese carruaje traía. Pero lo que nadie se imaginaba, lo que ninguno de los que esperaban en ese patio podía haber preparado, era la figura que descendió primero de ese carruaje. Leonardo de Guzmán, con capa oscura, la mirada grave y los hombros caídos bajo el peso de algo que no se ve pero se siente. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, antes de que cualquiera pudiera procesar su presencia, Leonardo extendió la mano hacia el interior del carruaje con una delicadeza que ya delataba que algo terrible había ocurrido. Y entonces bajó ella, envuelta en un manto negro que le llegaba hasta los pies. Pálida, con el cabello en mechones sueltos, con los ojos hinchados de tanto llorar, con las manos temblorosas aferradas al brazo de Leonardo como si él fuera el único mástil que la mantenía en pie en medio de una tormenta. Era Irene, pero no la Irene que recordábamos. No la muchacha luminosa de antes. Esta era una mujer que había atravesado el infierno, que había sobrevivido a algo que ningún ser humano debería soportar. Y cuando el manto se acomodó sobre su cuerpo al dar el primer paso fuera del carruaje, todos los que estaban en ese patio vieron lo que ninguno esperaba. Irene estaba embarazada, de muchos meses, con el vientre redondo, evidentísimo, imposible de ignorar. Y fue entonces, en ese instante exacto, cuando Bárbara apareció en la puerta del palacio. Había salido a recibir a un mensajero cualquiera. Levantó la vista hacia el camino y se congeló. 2 pasos atrás, sin decir una sola palabra, sin gritar, sin lurar, sin dar embosha. Porque Bárbara Salcedo tiene una dignidad que ni el dolor más brutal puede doblar. Pero por dentro, en lo más profundo de ese pecho que ha cargado tanto, algo se rompió en pedazos que ya nunca van a volver a encajar de la misma manera. Pedrito, en cambio, no entendía de miradas ni de silencios cargados. El pequeño bajó las escaleras corriendo, cruzó el patio gritando el nombre de su hermana y se lanzó a sus brazos sin importarle nada más. Y Irene se rompió. Las lágrimas le bajaron por las mejillas mientras lo apretaba contra su pecho embarazado, mientras le besaba la cabeza, mientras le susurraba cuánto lo había extrañado. Y Leonardo, parado unos pasos atrás, los miraba con una expresión que no era de alegría. Era la expresión de un hombre que trae consigo una verdad que va a destruir a todos los que ama. Porque Leonardo no llegó con las manos vacías. De debajo de su capa oscura sacó un sobre, negro, con un sello de cera roja que brillaba bajo el sol del amanecer como sangre fresca. Lo apretó contra su pecho con una fuerza que decía todo sin decir nada. Y cuando Bárbara posó los ojos en ese sobre, cuando lo vio entre las manos de Leonardo, algo en su interior le avisó que ese papel iba a cambiarlo todo. Para siempre. Hay sobres que son simplemente sobres. Y hay otros que llegan cargados de un peso que ninguna mano debería tener que sostener. Este era de los segundos. Este sobre olía a celda mojada, a vela a punto de apagarse, a tinta robada en la oscuridad, al último aliento de una mujer que sabía que iba a morir. Úrsula lo había escrito 3 días antes de que la encontraran sin vida en su celda. El gran salón principal del palacio se llenó en minutos. Rafael presidía desde el centro. José Luis llegó desde sus habitaciones con la cara desencajada, fingiendo una dignidad que ya no le pertenecía. Don Hernando apareció minutos después ajustándose los puños de la camisa con esa elegancia estudiada que siempre usa cuando algo se le escapa de las manos. Atanasio se colocó detrás de Rafael, atento, silencioso. Y entonces Leonardo dio un paso al frente. Su voz salió firme, sin titubeos, sin rodeos. Úrsula ha muerto. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que aplasta. Don Hernando perdió el color de la cara en cuestión de segundos.
José Luis caminó hasta la mesita de los licores con la mano temblando tanto que derramó el vino sobre el mantel bordado. Rafael tuvo que sentarse porque las piernas no le respondieron. E Irene, con la voz ya rota antes de empezar, completó la frase. La encontraron muerta en su celda hace 5 días. No fue natural. 4 palabras. No fue natural. Y con esas 4 palabras el Valle Salvaje dejó de ser el lugar que era. Porque Úrsula no había muerto de tristeza ni de enfermedad. A Úrsula la habían matado. Y ahí, desde el umbral del salón, con los brazos cruzados y los ojos secos como el desierto, Bárbara susurró lo que pensaba en ese momento. Justicia divina por lo que le hizo a Julio, pero Leonardo la miró con una intensidad que heló la sangre. Porque Leonardo sabía lo que venía. Y lo que venía era mucho peor que la muerte. El sobre negro quedó sobre la gran mesa de roble. El sello rojo brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales. Y entonces empezaron las batallas por ese papel, porque ese papel valía más que cualquier título nobiliario, más que cualquier fortuna, más que la reputación de todos los que estaban en ese salón. José Luis fue el primero en intentarlo. Se acercó a la mesa con paso firme, estiró la mano hacia el sobre y declaró con esa autoridad que ya no le correspondía que él, como padre del duque actual, abriría esa carta. Pero Rafael se levantó de la silla, cubrió el sobre con la mano y miró a su padre con una frialdad que ninguno le había visto nunca. Padre, usted ya no es el duque. Y esa carta no le pertenece. Don Hernando intentó otra estrategia. Como representante de la corte real, exigió ver el contenido. Pero Leonardo, su propio hijo, plantó cara con una valentía que jamás le habíamos visto. La carta solo se abrirá ante Bárbara, ante Pedrito y ante el duque. Esa fue la última voluntad de Úrsula y se cumplirá al pie de la letra. Hernando apretó los puños. José Luis bajó la cabeza. Y mientras la batalla por ese sobre se libraba en el centro del salón, la noticia corría por los pasillos del palacio como fuego en pólvora seca. Victoria bajó las escaleras a toda prisa con el cabello sin terminar de peinar. Y cuando sus ojos se posaron sobre ese sobre negro sobre la mesa, se quedó paralizada. Porque Victoria reconoció el papel. Reconoció la cera. Y en su mente se desató un huracán de recuerdos que la dejó sin aliento. Recordó a Úrsula entrando al valle meses atrás fingiendo ser una invitada inocente. Recordó las cartas que intercambiaron en secreto. Recordó las confesiones susurradas en habitaciones cerradas. Recordó la noche en que Úrsula le había dicho con los ojos brillantes que ya había hecho lo que tenía que hacer con Julio. Y Victoria entendió con un escalofrío que le recorrió la espalda entera que esa carta podía contener su nombre. Fechas. Conversaciones. Detalles capaces de hundirla para siempre. Esa carta es de mi prima. Yo soy la única familia de sangre que le queda a Úrsula. Esa carta se leerá en mi presencia. Dio un paso hacia la mesa. Y una sombra le bloqueó el camino. Mercedes. La duquesa de Miramar, plantada como una muralla entre Victoria y el sobre. Con la barbilla en alto. Con los ojos clavados en su rival con un desprecio que cortaba el aire. Y entonces pronunció las palabras que llevaba meses esperando decir. Tú no decides aquí, Victoria. Esta no es tu casa. Esta no es tu familia. Y esa carta no te pertenece. Las dos mujeres se midieron. Eternos segundos en los que el aire del salón parecía haberse vuelto sólido. Victoria intentó dar un paso adelante. Mercedes no se movió ni un milímetro. Era una roca. Era la mujer que había sido humillada durante demasiado tiempo y que finalmente tenía a su rival exactamente donde la quería. Si te atreves a tocar ese sobre, te juro que te arrastraré yo misma fuera de este salón. Victoria apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Pero cedió. Y ahí, en la puerta, observando todo con una sonrisa torcida, estaba Damaso, disfrutando de cada segundo, calculando su próximo movimiento, porque cada momento de tensión entre Mercedes y Victoria era un paso más hacia la caída definitiva de José Luis. Si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene ahora es la parte que cambia todo. Fue entonces cuando Irene, que había permanecido en el sofá con Pedrito a su lado, soltó un quejido bajo y se llevó las manos al vientre. Palideció hasta los labios. Leonardo corrió a su lado. Se armó un pequeño caos de vasos de agua y cojines y atenciones. Y en ese caos, Irene tomó la mano de Bárbara, la apretó contra su mejilla y susurró 5 palabras que detuvieron el tiempo. Bárbara, hay algo que tienes que saber primero. Leonardo intentó intervenir. No es el momento, por favor. Pero Irene no le hizo caso. Y con la voz más rota que jamás le habíamos escuchado, soltó la frase que partió en dos el corazón de todos los que estaban en ese salón. Este hijo no es solo mío y de Leonardo. Bárbara se quedó paralizada. Pedrito, confundido, preguntó qué quería decir. Y antes de que Irene pudiera responder,
Leonardo le tapó suavemente la boca con la mano. Primero la carta. Primero hay que leer la carta. Pero mientras la atención de todos estaba en ese rincón del sofá, en el otro extremo del salón se gestaba una jugada sucia. Don Hernando, con la frialdad de un buitre que ha esperado demasiado tiempo, comenzó a moverse hacia la mesa de roble. Paso a paso. Disimulando. Fingiendo acercarse a la ventana para tomar aire. Sus dedos rozaron el sello rojo. Y justo en el instante en que iba a cerrar el puño sobre el sobre, una voz tronó desde el lateral del salón. Si toca ese sobre, Marqués, será delito ante la corte. Atanasio, el secretario que todos habían subestimado durante demasiado tiempo, salió de detrás de una columna donde había estado observando en silencio y se plantó frente a don Hernando con la mirada encendida. Le informó con una calma que daba más miedo que los gritos que si tocaba ese sobre, lo denunciaría ante la Corte Real por obstrucción de la última voluntad de una difunta. Y que su testimonio tenía peso suficiente para costarle el título. Hernando retiró la mano. Fingió indignation. Declaró que la falta de respeto en esa casa era intolerable y salió del salón a paso firme. Pero en cuanto la puerta se cerró detrás de él, el marqués agarró a Braulio por el brazo en el pasillo y le susurró una orden al oído. Hay que detener esa carta antes de que se lea. Cueste lo que cueste. Y mientras el marqués tejía su jugada desde las sombras, en el salón principal se preparaba el momento más esperado. Rafael, Bárbara, Pedrito y Leonardo formaron un círculo alrededor de la gran mesa de roble. Mercedes se retiró respetuosamente. Atanasio hizo salir a Victoria. Y en ese círculo cerrado, con la luz dorada de la mañana entrando por los ventanales, Bárbara tomó el sobre entre sus manos temblorosas. El sello rojo crujió bajo sus dedos. Y cuando el lacre se quebró, el sonido se escuchó en todo el salón como si se hubiera roto una promesa antigua. La caligrafía de Úrsula se extendía sobre el papel amarillento. Nerviosa. Irregular. Escrita por una mano que sabía que le quedaban horas. Bárbara comenzó a leer en voz alta. Y la primera frase fue un puñal directo al corazón. Si leéis esto, ya estoy muerta. Y mi muerte no fue accidental. Pedrito se aferró al brazo de Rafael. Leonardo cerró los ojos. Mercedes se llevó la mano al pecho. Y Bárbara, con la voz cada vez más temblorosa, siguió leyendo cada palabra como si le quemara la lengua. No puedo morir cargando este peso sobre mi alma. Necesito confesar la verdad, aunque me cueste el descanso eterno. Yo envenené a Julio Gálvez de Aguirre. Esa confesión ya la conocíamos. Úrsula había sido condenada por ese crimen. Pero entonces vino la frase que nadie esperaba. Yo no actué sola. Yo fui la mano, pero la voluntad fue de otro. Ese otro me ofreció oro, joyas, una vida de lujo en otra provincia a cambio de mi silencio. Yo acepté. Y ahora pago el precio de haber confiado en ese demonio. Bárbara levantó la vista del papel. Sus ojos se encontraron con los de Pedrito. El pequeño se cubrió la boca con las manos para no gritar. Rafael apoyó las manos sobre la mesa para no caerse. Y Leonardo miraba el suelo con una vergüenza tan profunda que dolía verlo. Porque Leonardo ya había leído esa carta en Burgos. Leonardo sabía el nombre. Y por eso había viajado con Irene embarazada hasta el valle, no para celebrar, no para reconciliarse, sino para entregar la verdad que iba a destruir a su propia familia. Barbara respiró hondo. Volvió la mirada al papel. Y se preparó para leer la frase más importante de toda la novela. El nombre de quien me ordenó matar a Julio es, y en ese instante exacto, en ese segundo preciso, en el momento en el que el nombre estaba a punto de salir, se escuchó un estruendo. Una piedra enorme atravesó el cristal de la gran ventana del salón. El vidrio explotó en 1000 pedazos. Las esquirlas volaron por todas partes. Mercedes gritó. Pedrito se arrojó al suelo. Rafael cubrió a Bárbara con su propio cuerpo. Y la piedra cayó pesadamente sobre la mesa de roble, justo al lado de la carta. Cuando el polvo se asentó, Atanasio se acercó a la piedra. Tenía algo atado. Una nota. Escrita con tinta negra, con una caligrafía apresurada y llena de odio. La desdobló. La leyó en voz alta. Quien lea esa carta morirá antes del anochecer. El silencio que siguió fue el más espeso que jamás se haya respirado en aquel salón. Rafael se levantó de inmediato. Recuperó su porte de duque. Ordenó cerrar todas las puertas del palacio. Que nadie entrara y nadie saliera. Que la guardia registrara los jardines de arriba a abajo. Y mientras el palacio entero se ponía en estado de alerta, Mercedes se acercó a Damaso y le susurró con los labios apenas moviéndose. Es Han Ando. Estoy segura. Solo él pudo haber actuado tan rápido. Solo él tenía algo que perder con esa carta. Damaso asintió lentamente. Pero en sus ojos había una sospecha aún más grande. Porque Damaso intuía que Hernando no estaba solo.
que Hernando tenía un cómplice dentro de la propia Casa Grande. Alguien que ninguno había sospechado todavía. Y entonces Bárbara hizo lo que solo ella podía hacer en ese momento. Se levantó, volvió a la mesa, recogió la carta del suelo donde había caído, la alisó con las manos, y declaró con una voz que se clavó en el corazón de todos los presentes: si la verdad cuesta la vida, que me cueste a mí, pero esta carta se leerá hasta el final. Pedrito se aferró a su falda. Rafael se colocó a su lado, dispuesto a protegerla con su propia vida. Y Leonardo se puso al otro lado con la mirada baja, cargando el peso de saber que el nombre que su cuñada estaba a punto de pronunciar era el nombre de su propio padre. Barbara respiró hondo. Sus ojos volvieron al papel. Cuando comenzó a leer la última línea, su voz se volvió un susurro, casi un hilo. Y quienes estaban en ese salón pudieron ver todo en su rostro antes de que la palabra saliera. Vieron cómo sus ojos se abrieron de par en par. Vieron cómo la sangre se le iba de las mejillas. Vieron cómo la mano que sostenía la carta empezó a temblar sin control. Bárbara soltó la carta. Se cubrió la boca con ambas manos. Y giró lentamente la cabeza hacia el sofá donde Irene seguía sentada con la mano sobre el vientre. Las dos hermanas se miraron a los ojos. Y en esa mirada se desató una tormenta entera. Porque Bárbara entendió en ese instante que su hermana ya lo sabía. Que Irene había venido al valle no solo a entregar la carta, sino a confesar una verdad mucho más profunda. Una verdad relacionada con ese vientre. Con ese hijo que no era solo de ella y de Leonardo. Irene se levantó lentamente del sofá. Se llevó la mano al vientre. Y susurró las dos palabras más demoledoras de toda la temporada. Lo sabía. Y entonces Leonardo dio un paso adelante. Levantó la cabeza. Miró a Rafael directamente a los ojos. Y declaró con una voz que tembló al principio pero se hizo de hierro al final: mi padre, don Hernando de Guzmán, mandó matar a Úrsula en prisión. Él fue quien ordenó el envenenamiento de Julio. Y él fue quien pagó a las parteras para que no atendieran el parto de Adriana. Casi mató a mi cuñada también. Rafael se aferró al borde de la mesa para no caerse. Bárbara se desplomó sobre una silla. Pedrito comenzó a llorar en silencio. Mercedes ahogó un grito con la mano. Y Atanasio sacó su libreta y comenzó a anotar todo lo que Leonardo estaba diciendo, porque entendió que esas palabras eran las pruebas que necesitaban para llevar al marqués ante la corte real. Pero Leonardo no había terminado. Se acercó a Irene. Le tomó la mano sobre el vientre. Y soltó la última bomba de la mañana. Este hijo que esperamos no es nuestro por completo. ¿Es de Irene? Sí. Pero el padre biológico no soy yo. Bárbara se incorporó de golpe. Mi padre, don Hernando, abusó de Irene en Burgos cuando yo no estaba. Este hijo es producto de ese horror. Pero Irene y yo decidimos criarlo como nuestro, porque ese niño es inocente. El marqués. El mismo hombre que llevaba semanas tramando la muerte de Victoria. El mismo hombre que había asesinado a Úrsula. El mismo hombre que había pagado a las parteras para que Adriana muriera en el parto. Había abusado de su propia nuera. Bárbara se levantó como una fiera. Sus ojos se encendieron con una furia que nunca antes le habíamos visto. Y gritó hacia las puertas del salón con toda la fuerza de sus pulmones. Que traigan a don Hernando ahora mismo. Que lo arrastren si es necesario. Francisco salió corriendo. Atanasio fue tras él. Y en el salón, Irene se derrumbó en los brazos de su hermana, llorando todo lo que no había podido llorar durante meses. Her name, Barbara. Perdóname por no haberte contado antes. No quería que cargaras con esto. Pero ahora que Úrsula está muerta, ahora que él ha cruzado todos los límites, ya no puedo callar más. Bárbara le acarició el cabello sin decir nada, porque en ese momento entendió que su hermana no la había traicionado, que Irene había sido la verdadera víctima de toda esa historia. Y entendió también que las dos hermanas Salcedo, juntas otra vez, iban a destruir al hombre que había destruido a tantas mujeres del valle. Pero cuando Francisco y Atanasio llegaron a los aposentos de don Hernando, encontraron la habitación vacía. Las maletas hechas a medias. Los cajones revueltos. Y la ventana del segundo piso abierta de par en par. El marqués había trepado por la enredadera del muro y había corrido hacia los establos. Pero ahí lo esperaba alguien. Tomaso. Plantado como una estatua frente a los caballos, bloqueando la única salida. Y antes de que el marqués pudiera retroceder, detrás de él aparecieron Rafael, Atanasio, Francisco y dos guardias del palacio que le cortaron el paso por completo. Hernando estaba acorralado. Y entonces ocurrió la escena más épica de toda la temporada. Damaso se quitó lentamente la capa que llevaba puesta, dejó al descubierto su mejor traje y caminó hacia el marqués con una sonrisa torcida que daba miedo. Marqués, llevo meses esperando este momento. Llevo meses observándolo manipular a José Luis.
Llevo meses viéndolo planear la muerte de mi esposa. Llevo meses sospechando que usted era el verdadero veneno de este valle. Y hoy, gracias a la valentía de su propio hijo, todo se acabó. Hernando tiró de la última carta que le quedaba. Sacó un puñal de debajo de la capa y lo apuntó hacia Damaso gritando que nadie se le acercara. Que era marqués. Que era de Guzmán. Que ellos eran basura de pueblo. Y entonces una sombra silenciosa apareció por detrás de él. Una figura que se movió como un fantasma, Leonardo. Su propio hijo. Leonardo le sujetó el brazo del puñal con una fuerza que nadie esperaba y le quitó el arma de un solo movimiento limpio. Padre, se acabó. Por mi madre, por Irene, por Úrsula, por Adriana, por cada mujer a la que usted destrozó. Esto se acabó hoy. Hernando intentó Forster. Pero su hijo lo dominó. Y mientras los caballos relinchaban inquietos en el establo, Leonardo le susurró al oído lo que ninguno de los demás alcanzó a escuchar. Padre, durante años lo admiré. Durante años creí que era el hombre más íntegro que existía. Pero cuando vi lo que le hizo a Irene, cuando supe lo de Úrsula y lo de Adriana, entendí que el verdadero monstruo del Valle Salvaje siempre fue usted. Y yo, su hijo, voy a ser quien lo entregue a la justicia. Hernando lo miró con un odio que daba miedo. Pero también, en lo más profundo de esos ojos cansados, había algo más. Había vergüenza. Había arrepentimiento. Había la certeza de que su propio hijo, el muchacho al que había criado, lo había superado en moral, en valentía y en honor. Los guardias se acercaron con las cuerdas. Y mientras lo ataban, mientras las cadenas le rodeaban las muñecas, mientras lo arrastraban hacia el palacio, el marqués empezó a gritar como un animal herido. Gritaba que él no era el único. Gritaba que había más cómplices. Gritaba un nombre que paralizó a todos los que lo escucharon. Pregúntenle a José Luis. Pregúntenle quién pagó la otra mitad. Yo no pagué solo. Yo no planeé solo. José Luis. Él es duque, el padre de Rafael, involucrado hasta el cuello. Y mientras Hernando seguía gritando y Atanasio anotaba cada palabra como prueba, en el salón principal del palacio, José Luis escuchaba todo a través de la ventana abierta. Palacio. Sus manos volvieron a temblar. Y comprendió en ese instante que su vida en el valle había terminado. Porque Rafael entró al salón en ese momento. Lo miró a los ojos con un dolor que partía el alma. Y le hizo una sola pregunta. Padre, ¿es verdad? ¿Usted ayudó a Hernando a matar a Úrsula? ¿Usted permitió que Adriana muriera en el parto? José Luis no respondió. Bajó la cabeza. Y esa cabeza baja fue toda la respuesta que Rafael necesitaba. Rafael se acercó a su padre. Le tomó las manos con una suavidad que contrastaba con la dureza del momento. Y le dijo unas palabras que destrozaron el corazón de todos. Padre, lo amo. Pero usted ya no es mi padre. Usted es un asesino. Y desde hoy no es bienvenido en esta casa. José Luis cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la mejilla. Por primera vez en toda la temporada, ese hombre orgulloso, frío, calculador, dejó caer todas las máscaras y dejó ver al ser humano vulnerable que vivía debajo. Hijo, todo lo que hice lo hice por la familia, por mantener el apellido, por proteger lo que tu madre Pilara construyó. Pero Rafael no se conmovió. No, padre. Lo que usted hizo lo hizo por orgullo. Por ambición, por esa sed enferma de poder que lo ha consumido toda la vida. Y mi madre Pilara, si pudiera vernos hoy desde el cielo, lloraría de vergüenza al saber lo que permitió. Váyase, padre, váyase del Valle Salvaje, y no vuelva nunca. José Luis se levantó del sillón, caminó hasta la puerta del salón, y salió en silencio. Bárbara lo vio salir. No lo detuvo. Pedrito lo vio salir. Tampoco. Mercedes se acercó a Rafael y le apoyó la mano en el hombro con ternura. Hiciste lo correcto, sobrino. Pero mientras José Luis caminaba por los pasillos del palacio rumbo a sus habitaciones, en otro rincón de la casa grande algo que nadie había previsto estaba ocurriendo. Victoria había escuchado la noticia desde el pasillo donde la habían sacado. Y Victoria no se rompió de pena. No se rompió de arrepentimiento. Se rompió de rabia. Porque entendió que José Luis, el hombre por el que había hecho todo, el hombre por el que había sacrificado su matrimonio, el hombre por el que había ordenado la muerte de Pilara, había estado conspirando con Hernando a sus espaldas para matarla a ella, a su propia esposa. Victoria se levantó de la silla, se sacudió la falda con una elegancia que daba miedo, y caminó hacia las habitaciones de José Luis con paso firme. Cuando entró, el exduque estaba metiendo camisas en una maleta. Victoria cerró la puerta detrás de ella. Sacó de su bolsillo una pequeña daga que llevaba escondida desde hacía meses. Y le sonrió a su marido con una sonrisa de hielo. José Luis, querido,
¿Pensaste de verdad que ibas a salir vivo de esta casa después de lo que intentaste hacerme? José Luis se quedó paralizado. La maleta se le cayó de las manos. Las camisas se desparramaron por el suelo como banderas de rendición. Y el exduque, ese hombre que había sobrevivido a tantas batallas políticas y a tantas traiciones a lo largo de su vida, comprendió en ese instante que la persona a la que verdaderamente debía haberle temido todo este tiempo era la mujer que tenía enfrente. Victoria avanzó un paso. La daga brillaba bajo la luz tenue de las velas. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? No fue descubrir que querías matarme. Eso casi me lo esperaba. Lo más doloroso fue darme cuenta de que yo creí que me amabas. Después de todo lo que hicimos juntos, después de Pilara, después de Gaspar, después de todo lo que sacrificamos por estar juntos, creí que había algo verdadero entre nosotros. Y resulta que yo solo fui un peón más en tu tablero. José Luis abrió la boca. Victoria levantó apenas la daga y le hizo un gesto firme para que se callara. Hoy hablo yo y tú escuchas. Por una vez en tu vida, vas a escuchar a una mujer hasta el final. Y mientras esa escena tan tensa se desarrollaba en el piso superior, abajo en el salón principal, Mercedes se acercó a Damaso. Le tomó las manos con dulzura. Y le dijo con los ojos llenos de lágrimas lo que llevaba meses queriendo decirle. Damaso, ya no quiero seguir fingiendo. Te amo. Te he amado desde el primer día que volviste al valle. Y ahora que Hernando está preso, ahora que José Luis ha caído, ya no hay nada que nos separe. Damaso la abrazó. La besó. Y Bárbara, mirando esa escena, no pudo evitar pensar en Leonardo. En su Leonardo. El hombre que acababa de demostrar ser mucho más valiente y mucho más noble de lo que ella había imaginado. Bárbara se acercó a él. Leonardo levantó la vista. Y sin decir una palabra, las manos de los dos se encontraron sobre la mesa donde aún reposaba la carta de Úrsula. Leonardo, no sé si algún día podré perdonarte por haberte casado con Irene. Pero hoy, viendo lo que hiciste, viendo cómo enfrentaste a tu padre, viendo cómo protegiste a mi hermana de un hombre tan terrible, entiendo que tú también fuiste una víctima en esta historia. Leonardo cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la mejilla. Bárbara, todos los días pensé en ti. Cada noche en Burgos, cada amanecer, cada vez que veía a Irene sufrir, cada vez que sentía las patadas del bebé en su vientre, pensé en ti y juré que algún día volvería a tu lado, aunque fuera para morir a tus pies. Bárbara lo miró largo rato. Y luego, sin decir nada más, le apretó la mano con fuerza. Eso fue la respuesta. Porque las palabras sobraban en otra esquina del palacio, Luisa llegó corriendo a los aposentos donde guardaban a la pequeña María. Leonor, la nueva niñera, mecía a la bebé con ternura. Pero Luisa sintió ese pellizco en el corazón que llevaba sintiendo desde el parto de Adriana. Porque Luisa seguía convencida de que María no era la verdadera hija de Adriana. De que en algún lugar del valle, escondido en aquella cabaña, había un niño esperando ser encontrado. Y ahora, con Hernando preso y la verdad saliendo a la luz por todas partes, Luisa entendió que había llegado el momento de su propia verdad. Caminó hasta donde estaba Bárbara y le susurró al oído. Bárbara, hay que volver a la cabaña esta tarde. Antes de que las parteras se enteren de lo que pasó aquí. Esta es nuestra última oportunidad de encontrar al verdadero hijo de Adriana. Bárbara, que durante meses había dudado de Luisa, la miró a los ojos. Y por primera vez le creyó por completo. Vamos, Luisa. Vamos juntas. Que Dios nos acompañe. Y mientras las dos mujeres planeaban su última misión, Matilde recibía a Atanasio, que llegaba con la noticia de todo lo ocurrido. Matilde escuchó en silencio. Cuando él terminó, lo abrazó con todas sus fuerzas. Atanasio, este hijo nuestro nacerá en un valle salvaje libre de monstruos. Por fin podremos vivir tranquilos. Atanasio le besó la frente. Le acarició el vientre. Le susurró que sí, que finalmente la pesadilla había terminado para ellos. Pero familia, ¿saben qué es lo más impresionante de todo? Que mientras el palacio entero celebraba la caída de Hernando, mientras las parejas se reencontraban, mientras los corazones se sanaban uno por uno, en el establo, atado con cadenas y esperando ser trasladado a la prisión de la corte, don Hernando susurraba una última frase que congeló a los guardias que lo vigilaban. Esto no se ha acabado. Yo tengo aliados que ustedes no conocen. Yo tengo poder en lugares que no imaginan. Y volveré, aunque sea desde la tumba. Volveré. Y al pronunciar esas palabras, el marqués levantó la mirada hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse sobre el valle. Hacia el horizonte donde se asomaba ya la noche más oscura que jamás hubiera caído sobre la casa grande. Porque el marqués sabía algo que ninguno había descubierto todavía. Úrsula, antes de morir, no había escrito una carta. Había escrito dos. Y la segunda carta, la verdaderamente peligrosa, la que contenía los nombres de todos los cómplices.
Seguía escondida en algún lugar del Valle Salvaje, esperando a ser encontrada, esperando a destruir lo poco que aún quedaba en pie. Y ahora, antes de que nos vayamos, necesito compartir contigo 3 teorías que me han estado dando vueltas en la cabeza desde que terminó este capítulo. Porque hay preguntas que no me dejan dormir. La primera, Victoria entró a esas habitaciones con una daga en la mano y una sonrisa de hielo. Nadie sabe lo que pasó después de que esa puerta se cerró. Es posible que Victoria no haya usado la daga para matar. Se puede pensar que una mujer tan calculadora como ella preferiría que José Luis viviera, humillado, dependiente de ella, debiendo su propia vida a quien intentó eliminar. La muerte sería demasiado rápida para alguien que planeó traicionarla durante tanto tiempo. Nada lo confirma todavía, pero el verdadero castigo para José Luis podría no ser la muerte. Podría ser la deuda impagable de seguir vivo bajo el poder de Victoria. La segunda carta de Úrsula. Hernando sabe que existe, y la mencionó justo cuando estaba acorralado, lo que hace pensar que esa carta no está en manos de Hernando. Si él la tuviera, ya la habría usado como moneda de cambio para salir libre. Es posible que esa segunda carta esté en manos de Braulio, que actúa como mensajero de Hernando. O que incluso alguien dentro del palacio, alguien que nadie sospecha todavía, la haya encontrado antes que todos. Esa persona podría estar esperando el momento exacto para usarla y no para hacer justicia, sino para protegerse a sí misma. Y la tercera, el hijo que Irene lleva en el vientre. Leonardo decidió criarlo como suyo, con una nobleza que pocos hombres tendrían en esa situación. Pero Juan se puede preguntar si ese gesto, tan hermoso y tan generoso, no va a convertirse con el tiempo en la fuente de un nuevo conflicto. Porque ese niño va a crecer. Va a querer saber quién es su padre. Y si algún día la verdad llega a sus oídos, si algún día descubre que don Hernando, el hombre condenado por crímenes terribles, es su padre biológico, ¿qué pasará con él? ¿Y qué pasará con la relación entre Bárbara, Irene y Leonardo cuando ese secreto ya no pueda seguir siendo secreto? Esas 3 preguntas, familia, son las que me llevaron esta noche a no poder dormir. Y quiero leer tus teorías en los comentarios, porque sé que tú también tienes las tuyas y quiero saber qué piensas. Si llegaste hasta aquí, si vibraste con cada giro, si lloraste con Irene, si gritaste con Bárbara, si sentiste que el corazón se te apretaba cuando Leonardo enfrentó a su padre, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo capítulo y comparte este video con alguien que ame las novelas tanto como tú. Porque Valle Salvaje está en su mejor momento. Y lo que viene, lo que se acerca, va a ser todavía más explosivo que todo lo que vimos hoy. Hasta el próximo capítulo, familia. Cuídense mucho, ámense mucho. Y nunca olviden que al final, los monstruos también caen.